Venecia. Pocas ciudades en el mundo evocan tanto como ella. Es un tesoro, una maravilla frágil que lleva siglos librando una batalla contra el elemento que le da la vida y a la vez la amenaza, el agua. Pero, ¿está ganando esa batalla? Lo que vamos a ver es una historia de ingeniería monumental, de muchísima controversia y sobre todo de una lucha desesperada por sobrevivir. Para entender de verdad lo que está en juego, solo hay que ver esta imagen. Esto lo dice todo. No, no es una película de catástrofes. Es la Plaza de San Marcos en noviembre de 2019. Una inundación que pasó a la historia y que fue una llamada de atención brutal para todo el mundo. Y es que la lucha de Venecia es increíblemente compleja. No se enfrenta a un solo problema, sino a dos. Dos amenazas que además se alimentan la una a la otra. Una es repentina, muy visual y dramática. La otra, en cambio, es lenta, silenciosa e implacable. Por un lado, tenemos el famoso fenómeno del agua alta, las mareas altas que inundan la ciudad. Y por el otro, algo que no se ve, pero que es igual de peligroso, la subsidencia, que no es otra cosa que el hundimiento lento pero constante de la propia ciudad. Dos fuerzas que combinadas la empujan hacia un mismo y único destino. El agua alta es el enemigo que todos conocemos, el más visible. Ocurre cuando se da una especie de tormenta perfecta. Mareas muy altas, vientos fuertes que empujan el agua del mar Adriático hacia adentro. Es un fenómeno que pasa sobre todo en otoño y primavera y que, bueno, ya se sabe lo que provoca. Las partes más bajas de la ciudad acaban inundadas. Y luego está esa amenaza silenciosa, la subsidencia. Pensemos que la ciudad está construida sobre cimientos naturales muy blandos, sobre sedimentos que, con el tiempo, se van compactando. Si a eso le sumamos el peso de los edificios y que durante años se extrajo agua del subsuelo, el proceso se acelera. Venecia se hunde, de media, entre medio y 1 milímetro cada año. Puede parecer poquísimo, pero claro, si sumamos siglo tras siglo, la diferencia es simplemente abismal. Y por si esto fuera poco, entra en juego un tercer factor que lo multiplica todo, el cambio climático. El nivel del mar a nivel global ha subido ya 20 centímetros en el último siglo. ¿Y esto qué significa? Pues que cada agua alta es un poco más peligrosa y que ese hundimiento lento por la subsidencia se vuelve todavía más crítico. Y todos estos factores convergieron de la peor manera posible en noviembre de 2019. Fue literalmente una tormenta perfecta que provocó una inundación de unas proporciones históricas, una inundación que casi se traga la ciudad. La situación era tan increíblemente surrealista que los testigos describían algo que no habían visto jamás. Esta frase de un testigo lo resume todo. Ya no era solo agua estancada, no, es que había olas. Olas de verdad, rompiendo en pleno corazón de la ciudad. Las cifras de aquel día ponen los pelos de punta. La marea llegó a un pico de 187 centímetros. 187. Para que nos hagamos una idea, es el segundo nivel más alto que se ha registrado nunca, solo superado por la terrible inundación de 1966. La inundación fue sencillamente total. El 85% de la ciudad acabó bajo el agua. Desde los sótanos y las tiendas a pie de calle hasta iglesias y palacios históricos, casi nada se libró. Y la factura económica, claro, fue gigantesca. Los daños se calcularon en más de 1.000 millones de euros. Un golpe devastador para el patrimonio y para la economía de la ciudad. Después de décadas de debates y, sobre todo, con la urgencia de desastres como el de 2019, Italia puso en marcha su respuesta. Y vaya respuesta, una de las obras de ingeniería civil más ambiciosas y colosales del mundo, el proyecto MOSE. La idea de base, a pesar de la enorme complejidad técnica, se podía resumir en una frase muy potente: ponerle puertas al mar. Se trataba de crear una barrera para poder aislar la laguna del Adriático cuando la marea amenazase con subir demasiado. El mecanismo es una auténtica pasada de la ingeniería. Cuando se prevé una marea que va a superar los 110 centímetros, se inyecta aire comprimido en 78 compuertas gigantes que normalmente descansan en el fondo del mar. Al vaciarse de agua, flotan, se levantan y crean una barrera temporal que bloquea la entrada del mar. Una maravilla. Y la pregunta del millón es, ¿funciona? Pues los datos dicen que sí, y de manera muy clara. Desde que empezó a funcionar en 2020, se ha tenido que activar más de 100 veces, protegiendo la ciudad de inundaciones que, de no estar ahí, habrían sido seguras. La efectividad que se le calcula es de más del 90%. Pero claro, esta solución no ha sido ni rápida, ni barata, ni mucho menos sencilla. La historia del MOSE está tan llena de problemas como la propia Venecia en un día de agua alta. Ha sido un auténtico calvario. Fijaos en esto. La idea original del proyecto es de los años 60. De los 60.
Pero la construcción no empieza hasta el 2003. Se suponía que debía estar lista en 2014, pero se retrasó una y otra vez, tanto que la terrible inundación de 2019 pilló al sistema todavía a medio hacer. La finalización total se espera ahora para 2025, un viaje de más de medio siglo. Y el tema de los costes, bueno, eso ya es para echarse a llorar. El presupuesto inicial era de unos 1.600 millones de euros. La factura final, a día de hoy, ya ha superado los 6.000 millones. Un sobrecoste absolutamente monumental. Y uno se pregunta, ¿por qué tantos retrasos y tanto sobrecoste? Pues la respuesta, por desgracia, es una tormenta perfecta de problemas. Escándalos de corrupción brutales que salpicaron a políticos y empresarios, fraude fiscal y, para colmo, fallos de diseño y de ejecución gravísimos, como que apareciera óxido y problemas de erosión en las compuertas antes incluso de que estuvieran funcionando del todo. Con el Mose ya por fin en marcha, Venecia está más seca, sí, pero han empezado a surgir nuevas preguntas y son muy profundas, porque esta solución de ingeniería ha traído consigo unas consecuencias ecológicas muy, muy graves. Así que la pregunta que todo el mundo se hace es obvia. Con este escudo de acero, ¿está Venecia salvada para siempre? La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla como un sí o un no. Y aquí está el gran dilema. Cada vez que el Mose se cierra, aísla por completo la laguna del mar, y al hacer eso, se corta el intercambio natural de agua. ¿Qué provoca? Pues que se destruya el ecosistema, que es muy frágil, que se atrapen dentro los contaminantes de la ciudad y de la agricultura, y que baje el oxígeno del agua. Y lo peor es que, con el nivel del mar subiendo sin parar, los cierres serán cada vez más frecuentes, amenazando con convertir las barreras en un muro casi permanente. Y eso, para la laguna, sería su sentencia de muerte. Al final, la imagen que nadie quiere ni imaginar se convierte en una posibilidad muy real. Que a pesar de los miles de millones invertidos, de toda esta ingeniería increíble y de todo el esfuerzo, la batalla se acabe perdiendo igual. Que este tesoro de la humanidad termine al final sucumbiendo a las aguas. Así que la pregunta final es la que queda en el aire. ¿Es el MOLS esa proeza de la ingeniería que va a garantizar el futuro de la ciudad para siempre? ¿O es, en realidad, una solución carísima y temporal, una forma de comprar algo de tiempo, mientras el verdadero problema, que es la subida del nivel del mar, sigue avanzando sin que nada lo pare? El destino de Venecia depende por completo de esa respuesta.